Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro segundo programa de este podcast o conversatorio donde tocamos temas no solo de la actualidad política, sino temas que nos parece importante conversar y opinar para poder aportar a ustedes, a nuestros viewers, un poco nuestro punto de vista de las cosas que están ocurriendo en el Perú y que creemos que son súper importantes conversarlas, hablarlas y analizarlas más profundamente. Bueno, esta semana, chicos, hemos tenido bastantes temas. Por ahí se ha seguido hablando del cuerpo de Guzmán, que nosotros ya lo hablamos la semana pasada y pueden encontrar el video donde hablamos largo y tendido de todo el tema de Abimael Guzmán y cómo ha estado reaccionando la política peruana. También tuvimos estos nuevos proyectos de ley en el Congreso, contrarreformas y bueno, muchos temas que también son importantes, pero hoy día queremos hablar un tema que nos parece súper importante, que creo que de repente ya se ha venido viniendo, ya se había hablado durante bastantes semanas, pero creo que es importante analizarlo, que son las designaciones del gobierno de Castillo, que bueno, hasta ahora hay muchos, no solo ministros, sino funcionarios que han estado siendo designados que han sido bastante criticados por su falta de experiencia o tecnicismo, ¿no? Un poco vamos a hablar de eso y también del papel de la prensa en el Perú, no solo en primera y segunda vuelta, sino lo que estamos viendo ahorita y un poco la importancia de esta en una democracia, ¿no? Cómo debe funcionar y las formas que nosotros también podemos opinar a favor o en contra de esta, ¿no? Pero bueno, antes de conversar, quiero presentar a mis amigos que me acompañan el día de hoy, Rodrigo Salgado y Luis Alberto. Salgado, ¿cómo están muchachos? Muchas gracias por acompañarme. ¿Qué tal? ¿Qué Gracias tal, por los Franco? muchachos. Gracias por los muchachos. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo estás? Un saludo aquí, un poco a la distancia. Un gusto juntarnos nuevamente el día de hoy. Este, mm, ya en septiembre. Bueno, la vez pasada también fue septiembre, pero la verdad que este año se está pasando muy rápido, ¿no? Que con esto de pandemia parece que todavía ayer era el año 2019, ¿no? Justo estaba hablando de eso con unos amigos. Pero bueno, muy entusiasmado por estar aquí el día de hoy, y listo aquí para conversar un poquito en dos temas que la verdad que me apasionan mucho, uno un poquito más actual y otro que está más ligado a la filosofía al marco teórico de una democracia, ¿no? Así que estoy aquí para compartir un tiempo con ustedes y un gusto saludarlos nuevamente. Bueno, nuevamente gracias, Diego, por permitirme participar en Digo, esta Franco, nuestra... Franco. Disculpa, Diego Franco. viene la próxima semana, que es otro De de acuerdo. los Bien, miembros del disculpa, podcast. disculpa, Franco. Gracias nuevamente por permitirme y por esta oportunidad de seguir conversando y un poco tratando de mantener esta agilidad mental necesaria para comprender esta complejidad que es nuestro país, ¿no? Y todos los días suceden cosas. Así que vamos a tratar de aproximarnos con la debida claridad y la debida sencillez y sin perjuicio de la profundidad y objetividad que debe marcar esta aproximación, ¿no? Aquí está. Sí, Gracias. tal cual. Y en verdad, todas las semanas suceden cosas, todas las semanas tenemos bastantes temas que conversar y seguramente también entre las intervenciones que vamos a tener ahora vamos a tocar algunos temas de actualidad que están pasando y que creo que también nos pueden dar diferentes puntos de vista de estos grandes temas que estamos tocando, ¿no? Pero bueno, creo que uno de los temas más preocupantes en general en todo en todo lo que va del gobierno de Castillo y una de las grandes preocupaciones que teníamos las personas, los ciudadanos, al saber que él había sido elegido, era esta suerte de qué tan organizado o qué tan bien preparado podía ser su equipo de gobierno, ¿no? Muchos hablaban de que uno de los grandes problemas de Castillo era la incapacidad que iba a poder tener al gobernar, ¿no? Era un poco ese tema, ¿no? Y ahora vemos con los ministros que han sido seleccionados, por ejemplo, de los 19 ministros que fueron elegidos, al menos 6 han tenido denuncias graves, ¿no? Según el diario El Comercio, las entidades que tienen mayores cuestionamientos son el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Viviendas, de Construcción perdón, Ministerio de Viviendas, Construcción y Saneamiento, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, la PCM, el Ministerio de Producción y el Ministerio de Educación, ¿no? E incluso
el Consejo Privado de Anticorrupción, que es una ONG que se encarga de ver estos temas, detectó que desde que asumió Castillo se han descubierto 86 designaciones de funcionarios de alta dirección en diversos ministerios que afrontan 31 cuestionamientos de diversa índole, ¿no? Entonces, también es un poco el tema de que, o sea, tan mal han sido las designaciones o tal vez siempre han sido malas, pero esta vez la prensa ha estado mucho más atenta en estos casos, ¿no? Y bueno, ni hablar de Iber Maraví, que ahorita vamos a tocar ese tema también, que tiene un montón de temas ahí complicados, ¿no? Acusaciones fiscales, vinculación con Sendero Luminoso, ¿no? Atentados policiales que lo vinculan con ataques terroristas, participación con gremios radicales del magisterio, ¿no? Y bueno, ¿no? O sea, entonces al final Castillo termina siendo un poco más de lo mismo, ¿no? O sea, muchos peruanos también buscaron en Castillo o veían en Castillo un cambio a toda esta política tradicional que hemos tenido, ¿no? O sea, según Ipsos, el 43% de de sus votantes votaron por él porque representaba el cambio que el país necesita. Y 43% es un porcentaje que yo creo que es bastante considerable, ¿no? Y ahora con todo lo que ha estado haciendo ya vemos que al final sigue teniendo las mismas falencias de todos los políticos tradicionales con este uso del amiguismo, del tú me apoyaste y ahora yo te pongo en algún, en algún, en el gobierno, ¿no? Estas designaciones al tolatole, con designaciones entre gallos y medianoche de ministros, que tuvimos toda una novela en esas noches que veíamos Digno, al, digno de una película, sí, una serie de televisión, al ¿no? ministro de Justicia iba a tomar su taxi, ni siquiera lo acompañaban, igual. Fue Pedro todo Franque un... caminando solo en la lluvia. Sí, tal cual, oye, en verdad, ha dejado, o según mi opinión, ha dejado totalmente de lado la evaluación técnica y de experiencia, salvo algunos casos que son importantes, ¿no? Como por ejemplo Franque, pero la mayoría vemos que hay una carencia de evaluación técnica y experiencia, ¿no? Al final, como digo, terminó siendo lo mismo de los políticos tradicionales. Sí, o sea, yo creo que cuando se analiza este tema de los nombramientos, hay que tratar de tener un esquema de análisis, ¿no? A mí, yo pienso mucho en esta dualidad o esta existencia de dos nociones importantes, ¿no? Una, los puestos top de un gobierno, tienes que tener un nivel alto de confianza con esas personas, ¿no? Sobre todo en un país como el Perú, donde, donde es muy fácil que una persona o que un ministro básicamente se vaya por su lado o que se cometan cosas, actos de corrupción y cosas. Uno tiene que poder confiar a las personas que nombra, ¿no? Entonces, el nivel de confianza es muy importante. Pasa en todo el mundo. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, este, hay puestos políticos y hay puestos de carrera, que se le llama, ¿no? Los de carrera es como su propio, son como temas más técnicos, ¿no? De carrera, o falta, ya se explica de por sí mismo el término, y los puestos políticos que son, obviamente tienes que tener la capacidad y obviamente un buen currículo y todo eso, pero también son cargos de confianza, ¿no? Y por el otro lado, la meritocracia, ¿no? La importancia de que tal vez es complicado que los mejores lleguen a los puestos más altos por una cuestión no de que haya una falta de deseo de que sean ellos, sino por el hecho de que el sistema como tal no está diseñado de una forma en que los mejores son los que llegan a los puestos más altos, ¿no? Entonces, pero la meritocracia es importante, o sea, decir que, o por lo menos la alta capacidad, ¿no? La capacidad de que una persona que llega a un puesto tiene la capacidad de cumplir con esos roles, ¿no? Entonces, esa dicotomía o esa dualidad a mí para mí es muy importante, ¿no? Lo que yo veo, lo que creo que está ocurriendo es pues que no, el tema de la idoneidad o la capacidad ha sido totalmente dejada de lado y se deja resaltar, se está levantando mucho la parte de la confianza o el beneficio político que pueda tener algunos nombramientos, ¿no? Como tú dices, Franco, nombro al que me debía favores o al que me conoce algo, no sé qué será. Y ese es el problema, ¿no? Y como consecuencia, ¿no? Llegamos a un punto y a una situación
donde los funcionarios que están en el gobierno en este momento tienen un nivel muy paupérrimo, ¿no? Mediocre, mediocridad. El término mediocridad me viene muchas veces a la cabeza cuando pienso cuando veo todos estos casos. Y lo que preocupa, pues obviamente los funcionarios son funcionarios altos que de por sí mandan un mensaje a la población, pero también preocupa mucho qué está pasando en los ministerios, ¿no? ¿Cuántos puestos están sin llenar? ¿Cuántos puestos de funcionarios públicos están que simplemente vienen del gobierno anterior y que no tienen un liderazgo claro? ¿Y cuántos han entrado? Pues así son los ministros, ¿en qué nivel tendrán los que están más abajo, en la jerarquía un poco más abajo, ¿no? Entonces, solo me quería presentar un poquito esa dicotomía, ¿no? De, por un lado, la idoneidad, capacidad, meritocracia hasta cierto punto, y por otro lado, la confianza, ¿no? O el nombramiento político, ¿no? Bueno, sin perjuicio de señalar mis coincidencias centrales, fundamentales, importantes con lo que ustedes dos acaban de señalar hace unos momentos, y este tema de la meritocracia, y el desencanto, y un poco caer en lo mismo, esto, tratándose de una persona como Pedro Castillo, yo quisiera un poco dedicarme brevemente a decir, a señalar esto, cómo así es que tenemos que caer nuevamente y reiteradamente en esta situación, con algunas diferencias importantes, ¿no? Esto, a ver, un primer elemento que tenemos es que obviamente no hubo una preparación de equipo de gobierno y un programa de gobierno de alguien o de un grupo que se propone como una alternativa de gobierno ante el país, porque por la naturaleza misma de este proceso y de la crisis que se ha venido gestando a lo largo de los años, ¿no? No olvidemos que faltando un mes o 2 meses, menos de 2 meses, Pedro Castillo no aparecía en el radar. Él mismo jamás pensó que iba a llegar a ser presidente de la República. Claro, seguía, capaz avisoraban o pretendían tener dentro de esta diáspora, esta división y fragmentación sin precedentes, sustentada además en una falta de confianza de la población. O sea, ya hemos hablado la semana pasada de la caída de los partidos y sobre todo de uno de los partidos reconocidos como decanos históricos del país, ¿no? Esto que está en una gravísima crisis, que ya no registra inscripción en la OMPE ni en la Oficina de Registro de Organizaciones Políticas, ¿no? Como es el APRA. Por ahí va otros partidos de menos existencia, de menos vida, pero sobre todo, ¿qué es lo que ha ocurrido ante este desencanto, ante estos regímenes de corrupción que han ido uno tras otro? Sobre todo comenzó a gestarse el segundo del laundismo en los años 80, con los casos Mantaro y Pachetea, el contrabando, etcétera, y luego el de Alan García y lo que ha venido después, estamos hablando de los últimos 40 años, ¿no? Y claro, si podemos analizar qué ocurrió en los 12 años de la gestación de la dictadura militar, los 7 de Velasco, los 5 de Morales, pero ciñémonos a esto, y que eso explica además este desencanto, esta falta de fe, este resentimiento fuerte de amplios sectores, ¿no? de la población y de la ciudadanía y de los votantes con respecto a los partidos políticos, a punto tal que al final se cohesionaron eh, los dos partidos de mayor extremo. Algunos dicen los dos peores candidatos llegaron a la final, los peores, ¿no? Entonces, esto es un primer elemento que tenemos que tener presente, que no estaba preparado, obviamente, el gobierno de Castillo, pero su fuerte era que candidateaba contra una representante de probablemente una de las políticas más desprestigiadas del país, de un movimiento político y un partido político también más desprestigiado, manchado y calificado por muchos, por gente sin ninguna hipérbole y exageración, como una organización criminal y en lampa organizada.
¿no? Entonces, esto es lo que explica, de alguna manera, esto que ustedes dos, fue una introducción, Franco y tú, Rodrigo, en la continuación, de esta mediocridad, esta falta de idoneidad de Pedro Castillo, sin dejar de reconocer aquello que fue su fortaleza. Se presentaba como un profesor rural, sin acusaciones serias, ni graves, ni leves de corrupción, con una trayectoria de haber sido dirigente magisterial en el año 2017, y con una actitud que reflejaba pues al hombre andino, el hombre sencillo, simple, ¿no? Y sobre todo desperjudido, lejano de todas las élites, de las élites políticas, las élites militares, las élites empresariales, hasta las élites de ciertos sectores, incluso vinculados a ciertos grupos religiosos. Y entonces esa fue su fortaleza. ¿Cuáles fueron sus debilidades? Y eran sus debilidades, que ahora se están haciendo patentes. Entonces, esto explica lo que para muchos ha sido una falta de criterio y una oportunidad, una primera gran oportunidad perdida el 29 de julio de 2021. Yo creo que el primer gran error, primera falta gruesa que se ha derivado a partir de ello, otras designaciones en ministerios, en viceministerios, direcciones, pero ha sido la designación del señor Guido Bellido. O sea, conociendo lo que se conoce y aún con esta cercanía, un poco merodeando el Movadef, algunos ex militantes de Sendero que ahora se saben que ya han tenido una participación por estos atentados policiales que no es ninguna calumnia, ¿no? Con respecto a Iber Maraví, ¿no? Pero lo primero fue Guido Bellido, o sea, quien conoce algo y que tiene una experiencia realmente en estos temas de la política, de nuestra historia, ¿no? De las contradicciones, de los dolores del país, del tema de lo que ha significado la violencia, los tres militarismos, las dictaduras militares, y luego la experiencia sangrienta, traumática del terrorismo, fundamentalmente centrado en Sendero Luminoso, en menor medida diferente práctica criminal del MRTA, y sin perjuicio de dejar de reconocer que al no estar preparado el Perú ni nuestras Fuerzas Armadas, también hubo actos de violación de derechos humanos por parte de agentes del Estado. Y esto no puede dejar de reconocerse. Pero de ninguna manera, y aquí otro de los el segundo problema de criterio por parte del actual presidente Pedro Castillo en la designación de ministros y de personas en situaciones de poder. Es decir, primero Guido Bellido, con los antecedentes que ya se conocen. Si a mí me preguntan, o cualquier persona sensata, sea conservador, de izquierda democrática, progresista, o inclusive de una derecha inteligente o derecha culta, no estoy hablando de la derecha bruta y achorada, ni estoy hablando de la izquierda brutal, ¿no? Sino de sectores con los cuales tenemos que construir un país, Diego, Rodrigo. Yo jamás designaría a Guido Bellido de presidente del Consejo de Ministros. Agregado ya el tema de la misoginia, la homofobia, ¿no? Y este enaltecimiento de esta señora, con lo que ya se conoce del año, hace 2, 3 años, en una entrevista donde enalteció la figura de una joven que fue muerta, que a su vez era una asesina despiadada, Edith Lagos. Entonces, esa designación de Guido Bellido primero nos dijo ya, en importante medida, hasta un 60% de la falta de idoneidad o de criterio, ¿no? de Pedro Castillo para empezar a gobernar el país. O sea, el primer dato importante, la primera gran decisión es su presidente del Consejo de Ministros. Eso ya le dijo al país, yo no podía creerlo esa tarde, cuando comencé a leer quién era Guido Bellido, porque para mí, honestamente, era relativamente un desconocido, ¿no? Entonces, eso nos debe decir mucho ya, nos dijo bastante. Y a partir de ello, otras designaciones que explican una de las más fatales, diría yo, lo de Iber Maraví, conociendo lo que se conoce, ¿no? ¿Cómo no va a saber Pedro Castillo esto? Y el hecho de que su entorno haya, aparte de las denuncias o el prontuario o el carácter de ciertos personajes que llegan a ser ministros de Estado que tienen un enorme poder para manejar, tomar decisiones y gravitar en presupuesto y en decisiones y con poder,
Esto, esto nos va diciendo de dónde surge, como se dice, dónde está la madre del cordero, o dónde está la matriz defectuosa, la fabricación severa, un problema de fábrica, de fondo, estructural. Y eso es lo que estamos pasando ahora. Pero todo esto a su vez consecuencia de un proceso acumulado o acumulativo de errores, de defectos, de corruptelas, de gobiernos, ¿no? que siguieron haciendo mal al país, ¿no? Nuestro país mal hecho, ¿no? Nuestro país incomprendido por una serie de factores que podemos conversar después, pero yo quiero ir terminando en esta parte para señalar que por ahí se explican todas las ustedes han mencionado tú, Franco, en la apertura y Rodrigo en la continuación. Lo dejo ahí por ahora. Sí, tal cual. En verdad, el 29 de julio creo que la designación de Bellido fue una de las peores noticias de estos últimos meses. Bueno, yo ya había escuchado algunas entrevistas de Bellido, ya conocí un poco quién era y sí, cuando me enteré fue totalmente desagradable. Lo tomé muy mal, en verdad. Y un poco ahí ya nos empezamos a dar cuenta de que estos nombramientos de Castillo han tenido un carácter mucho más político que técnico, ¿no? Y estamos hablando del poder ejecutivo, donde el tecnicismo, que sí te puede tener una cuota de política, pero el tecnicismo es lo que tiene que prevalecer, ¿no? Porque es el poder que ejecuta todos los planes del gobierno, ¿no? Gestión. Claro, toda la gestión del gobierno. Entonces, yo digo, mi primera pregunta cuando vi estas designaciones dije que no hay personas mejor calificadas en la izquierda para esos puestos. Obviamente sí hay, ¿no? Pero Castillo toma decisiones un poco, no sé si es para protegerse, porque es un incapaz o porque se deja llevar mucho por Perú Libre. Y quería comentar un poco, o contarles, o recomendarles, esta semana, el Hildebrand en sus 13 sacó un reportaje sobre Nájar muy, muy interesante, en donde hablaba de que contaba un poco la historia de esta persona y que se postulaba o pareciera que iba a ser la cabeza de Perú Libre cuando Cerrón, o eventualmente si Cerrón entra a la cárcel, ¿no? Y ahí comentaba una fuente del semanario, dirigente de Perú Libre, comentó de que Perú Libre ya no es un partido, es un directorio donde todas las decisiones se toman entre Cerrón, Nájar, Bellido y Merino, que Merino también es uno de los ministros que fue uno de la cúpula en la campaña de Perú Libre, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta un poco de que todas estas designaciones o estos nombramientos tienen ahí un carácter mucho más político que técnico, ¿no? Y lamento bastante que la izquierda peruana, sin culpa de la izquierda democrática, está perdiendo una oportunidad de oro, ¿no? Porque yo creo que la figura que representaba Castillo, más que los problemas que puedan tener en su entorno, la falta de experiencia, pero la figura, lo que representaba Castillo como un hombre andino que llega al poder y como bien tú dijiste, Luis Alberto, es el primer presidente que no tiene ningún vínculo con las altas esferas económicas, religiosas, sociales, porque hasta Toledo tuvo la oportunidad de estudiar en Estados Unidos, lo cual ya lo vinculé de cierta manera. Castillo es el primer presidente, entonces lo que significaba esto de haber sido una decepción para bastantes peruanos. Y simplemente lo que están haciendo es entrando al ajedrez político, ¿no? El Mm. buscar, pongo este gabinete para que sea mi gabinete de choque y el Congreso no me dé la confianza y así ya los tengo al Congreso entre la espada y la pared y ya no van a molestar tanto, ¿no? Entonces eso Pero fastidia un poco, ¿no? mal jugador de ajedrez, ¿no? Sí, Claro. Cuidado. Hay jugadores y Sí. jugadores de ajedrez y quiere hacerse la analogía con la acción y el pensamiento y la actividad política, ¿no? sí, sí, tal Y, cual. y creo también que, o sea, tratando de pasar un poco a cómo es que en un momento, en un Perú ideal, eso se arreglaría, ¿no? O sea, Franco, te creo que tú has tocado en dos cosas importantes, ¿no? Y también, Luis Alberto, este, cuando se nombra cuando un presidente, en realidad, para cualquier posición del gobierno, hay la necesidad de que se haga un chequeo el historial de denuncias o de sentencias que tenga esa persona, ¿no? O sea,
Y eso creo que ha estado totalmente ausente. O sea, o sea, lo que se dice el background check, ¿no? Aquí en el gobierno. O sea, si tú tienes una de esas cosas, literalmente no, ni siquiera se te puede considerar, ¿no? Entonces, cuando el presidente, como castigo, que al parecer pues, armó su gabinete en muy poco tiempo, claramente se nota, pues, que no se hizo nada de eso, ¿no? Sino todo, o sea, todo lo que ha salido ahora en la prensa, que, bueno, eh, que bien que esté saliendo, todo eso debió haber salido antes en un proceso de revisión de los antecedentes de esas personas, ¿no? Esa es una cosa, revisión de los antecedentes, historial de todas las personas públicas. Y lo segundo, lo que hablas de Perú Libre, ¿no? La realidad de que ahorita sea más un directorio, una especie de... Y pasó también con el APRA en su momento, cuando Alan García, Mulder, del Castillo hacían y deshacían, y parecía, se dio también en el PPC, cuando en un momento... bueno, un par de figuras, en Acción Popular también se ve, eh, con, con dos facciones por ahí que se pelean de vez en cuando. Esta realidad de que los partidos políticos son totalmente débiles y no siguen la, la, las, no cumplen con los requerimientos que hace que un partido político sea de verdad una entidad fuerte, expresión de una base de gente que lo apoya, ¿no? Se convierte, una vez que se llega al poder, o incluso llegar al poder definido como llegar al Congreso o llegar al gobierno, este, se vuelven esta especie de clubes, ¿no? De señoritos o señoritas que la verdad que no contribuyen a una democracia sólida, ¿no? Entonces, esos dos factores, nuevamente tratando de resaltar esos dos factores, ¿no? La necesidad de que simplemente una ley o regulación, lo que sea, de lo que es el chequeo de historial del funcionario público, y por otro lado, esta debilidad de los partidos políticos que se ha expresado ahora en Perú Libre, ¿no? A ver, yo quiero solamente hacer dos comentarios breves. Primero, un poco preguntarnos por qué pasa esto. ¿Por qué algo que es tan sensato y tan centrado y de inteligencia y de ciencia política, como estaba mencionando Rodrigo hace un momento, no se da o no se puede dar en el país? O sea, esto que desde todo punto de vista sería lo más conveniente y lo más recomendable, no ocurre, debiendo ocurrir con un tema muy sencillo de buscar a los mejores, ¿no? Con una combinación de conocimiento técnico, y la técnica, no lo olvidemos, es la ciencia aplicada. La definición de técnica es la ciencia aplicada, ¿no? Con el conocimiento y la vocación y la actitud política, entendida la política como un servicio a los demás, no como una manera de servirme ni de servir a mis amigos ni a mi familia, ¿no? Entonces, estos dos elementos, ahí está la condición y la capacidad del estadista. O sea, el estadista, el que se prepara para gobernar, el que se imagina desde los 13 o 14 o 15 años cómo haría yo, ¿no? En la República de Platón, digamos, ¿no? Y yo de joven escuchaba a un político que seguí mucho. Ustedes tienen que leer a los filósofos, primero a los griegos, lean a Platón, Aristóteles, ¿no? Y luego continúen como Montesquieu y Voltaire y Rousseau y Leonardo da Vinci, ¿no? Entonces, y por Locke y etcétera, ¿no? Entonces, esa condición de estadista es la que definitivamente uno quisiera haber visto en Pedro Castillo. Y esta primera decisión no fue así. Lo segundo que quiero comentar es qué significa, o qué significó y qué está significando esta decisiones que toma el presidente Pedro Castillo, que es el que designa y escoge a su presidente del Consejo de Ministros, y que de acuerdo a la Constitución el presidente del Consejo de Ministros le va proponiendo ministros, ¿no? Que el presidente va aprobando, ¿no? Eso es en teoría, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Luego de que el mismo, sabiendo que Guido Bellido es un hombre cercanísimo a Vladimir Cerrón, que es un poco, algunos dicen, el dueño o el mandamás del partido Perú Libre, y luego de haber dicho Pedro Castillo que no lo iba a poner ni de portero, ¿no? Ese es otro de los temas que se pasa a veces y se obvia. Para mí ha sido una gran, significaba mucho el hecho de que en su momento dijo Pedro Castillo a Cerrón: yo no lo voy a poner ni de portero porque es un interdicto, está sentenciado y no va a estar ni de portero. Eso significa que no va a tener ninguna injerencia en mi gobierno.
Y ahí Pedro Castillo, yo estoy seguro que subió 10 o 15 puntos, o fortaleció su propia candidatura en camino a la presidencia, siendo que no era cierto. O sea, que fue una gran mentira, fue una gran estafa, fue una invención monumental en un momento de oportunismo político grotesco para avanzar en un proceso electoral, ¿no? Que le valió y le sirvió. Y lo tercero significa un poco ya para terminar esta parte, el tema de que 3 o 4 sujetos, ¿no?, decidan en un partido qué es lo que se va a hacer. Primero, la naturaleza de ese partido, que lo asocia y lo vincula mucho a los partidos comunistas del siglo XX, ¿no? El Partido Comunista Ruso o el Partido Comunista Chino, ¿no?, para nombrar a estas dos potencias comunistas del pasado del siglo XX, y actualmente la China, sin ser ya no se reclama partido, un gobierno comunista, pero sí existe un partido comunista chino que reivindica otras cosas. A lo que voy es a lo siguiente. No sé si ustedes, y lo recomiendo, hay un libro que yo leí con mucho interés, y no paré de leerlo desde que comencé, se llamaba El gran viraje del socialismo, el autor Roger Garaudí, con Y final. Roger Garaudí. Era un bestseller y era muy común, ¿no?, en los ambientes universitarios en los años 70, comentar y leer El gran viraje del socialismo, donde él analizaba cómo cómo fue deteriorándose y descubriéndose, ¿no?, el carácter dictatorial de las propuestas de los partidos comunistas europeos, comenzando, ¿no?, por el Partido Comunista Ruso, ¿no?, donde la síntesis era la siguiente, esta falacia, ¿no? El Partido Comunista representa la vanguardia del pueblo, del proletariado, ¿no? El Partido Comunista. La nomenclatura, la gran dirigencia del Partido Comunista representa al Partido Comunista, y el secretario general del Partido Comunista representa la nomenclatura. Por lo tanto, lo que decide y hace el secretario general del Partido Comunista Ruso es lo que quiere, aspira y desea el pueblo ruso, ¿no? Entonces, esa lógica que prevalece en los partidos comunistas, lo que se denominó ya, fue derivando lo que se llama en el fascismo rojo, ¿no?, donde se va instalando frente a la oposición y a los grupos disidentes, inclusive dentro del comunismo mismo, diciendo, oigan, ¿ustedes qué están haciendo? Esto se supone que aspiramos a la gran revolución, y cuando comenzaban las sangrías o las purgas sangrientas, vale decir, la eliminación de la oposición dentro del Partido Comunista y la eliminación de la oposición dentro del resto de la sociedad, pues era simplemente señalado como la necesidad, ¿no?, imperiosa, histórica, ¿no?, del gran partido que quiere hacer la revolución y que necesita que corra sangre en el país. Entonces, esa lógica es la que va prevaleciendo, donde además se califica la libertad. Yo recuerdo, nosotros los comunistas nos decían, la libertad es un prejuicio burgués, que se inventa solamente libertades para la oligarquía y para los ricos. Entonces debe haber simplemente libertades para el pueblo y no a la reacción. Era un libro. Libertades para el pueblo y no a la reacción. ¿Quién era el pueblo? Lo que ellos decidieran quién era el pueblo, ¿no? Entonces, dentro del pueblo, los que discrepaban le metían un petardo, como hacía Sendero a María Elena Moyano, ¿no?, o al jefe de salud, Felipe Salaverry, o a presidentes de gobiernos regionales de los años 80. ¿Por qué? Porque eran enemigos del pueblo. Entonces, esas son las derivaciones ya brutales y sangrientas en los años 70, 80 y 90 de la concepción comunista de manejar un Estado. Entonces, el Partido Perú Libre, manejado por el señor Cerrón, formado durante 10 años en Cuba, estudiando medicina, donde se graduó de médico, tiene esos clarísimos signos, y por eso quería mencionar, me vino a la mente mientras mencionabas, Franco, este libro, aparte de otros libros, por supuesto, pero uno de los que me marcó mi vida universitaria fue El gran viraje del socialismo de Roger Garaudí, donde explicaba cómo se desbarrancaron estos partidos por la tiranía, la dictadura y la masacre de los opositores, ¿no? Claro, y la importancia también de los partidos políticos como base de todo un sistema político que debe tener en el país, ¿no? Que nosotros hemos visto que desde el primer gobierno de Fujimori un poco se terminó estos partidos políticos fuertes de trayectoria. Ya el último, o uno de los últimos que tenía una gran historia en el Perú, ha perdido
su inscripción, que es el APRA, ¿no? Tenemos otros partidos como el PPC, que está desdibujado. Bueno, Acción Popular todavía sigue teniendo relativa relevancia, pero un poco este partidismo creo que se ha perdido hace bastante tiempo en el Perú y creo que eso es muy perjudicial. Al final, mira, por ejemplo, el politólogo Omar Aguapara para el portal France 24 decía de que los nombramientos de los funcionarios cuestionados es una práctica que ya se tenía en el país porque reflejaba esta debilidad y precariedad de los partidos políticos, que no tienen suficientes cuadros o que entre su informalidad están rodeados de cuadros cuestionables. Y también hablaba un poco de que la prensa ha sido un poco más incisiva con las designaciones de Perú Libre porque Bellido y los miembros de su partido ya venían fuertemente cuestionados, sobre todo con el caso de los dinámicos del centro, ¿no? Entonces, yo creo que más un poco las razones o donde se debe trabajar en la política peruana es en las bases, que es los partidos políticos, que al final son el partido político es el intermediario entre la ciudadanía y el gobierno, ¿no? Cuando estos pueden llegar al gobierno y que trasciendan en el tiempo, de que no tengan, que no sean estos partidos políticos, por ejemplo, bueno, no quiero dar nombres de partidos políticos, pero hay varios que solo son hechos, que utilizan simplemente el caudillismo, ¿no? Que solo son hechos para que un líder llegue al gobierno. Entonces yo creo que un poco la explicación de estas falencias que puede tener, por ejemplo, Perú Libre, o muchos partidos también, es que la falta de cuadros viene por la falta de institucionalidad que puede tener desde que son un partido, ¿no? Sí, y mencionaste un poco un tema de la prensa ahí, ¿no? Que ha sido un poco más incisiva, de una actitud un poquito, no un poquito, sino bastante en contra del gobierno. Eh, No sé si podemos pasar un poco a hablar sobre ese tema porque a mí me parece muy importante. O sea, para mí la prensa está cumpliendo en este momento el rol que tiene que cumplir, ¿no? O sea, de investigación, de que todas estas cosas salgan y salgan y salgan. Obviamente me genera un poquito de recelo en el sentido de que, oye, por qué no fueron así desde hace los últimos 30 años, ¿no? Este, sobre todo con el Fujimorismo de los noventas, y bueno, en fin, entonces, pero a mí me parece muy importante que resaltar que así es como debería ser, o sea, alguna gente de Perú Libre o gente de Cerrón dice que se han ensañado con Castillo, con el gobierno, que tanta cosa, y no es así, o sea, la prensa como cuarto poder, y el hecho de que diga cuarto poder no está relacionado con el hecho de que hay un programa de televisión que bueno, en este momento deja mucho que decir que se llama cuarto poder, sino que la prensa como cuarto poder, en un estado que tiene tres poderes, más el cuarto poder que es la prensa, cumple una labor de fiscalización y de legitimización muy importante en un estado democrático, ¿no? No sé, o sea, simplemente quería decir eso un poco y obviamente que o sea, si tú lees algunos artículos, unos titulares y escuchas a alguna gente de prensa, hay racismo, hay gente que es muy homofóbica en la prensa también, hay discriminación clara, pero en la parte de investigación de los hechos, de sacar a relucir estas denuncias o los casos de atestados policiales de que se Maraví, o sea, esos son hechos que no tienen nada que ver con estos otros sesgos que obviamente deben ser desterrados del Perú, ¿no? Y en un Estado democrático, pero bueno, quería solamente mencionar esas cosas, ¿no? Sí, Sí, yo quiero, perdón. sí, pues, No, continúa, Luis. sí, sí, yo quería solo tocar brevemente el tema de los partidos políticos, que me parece importante porque es un tema sobre el cual deberíamos buscar coincidencias entre nosotros y coincidencias entre los peruanos también, y cada vez mayor, buscando consensos. O sea, ¿qué es un partido político? ¿A quién debe representar? Tú has dicho algo sobre ello ya, Franco, en el sentido que los partidos son la articulación entre el Estado y la sociedad. Por lo tanto, un poco en esa definición sencilla, pero acuciosa, está el comienzo de un análisis profundo de ciencia política para ver a una nación, y en este caso una nación tan diferente, tan diversa, ¿no? Hemos hablado ya del Perú, lo he dicho muchas veces, hacía mucho a Guatemala, multiétnico, plurilingüe, multicultural. Entonces, un esfuerzo de integración del país, y lo dijimos la semana pasada,
lo adelanté, lo mencioné. El problema con el Perú es que no estamos integrados, y el tema de la guerra llamada del Pacífico, que fue una guerra de agresión que Chile hizo contra el Perú, por motivos económicos, ya conocemos del salitre, etcétera. La derrota del Perú se debió a esta fragmentación, ¿no? Y a este abandono del concepto de lo nacional, de que todos estamos embarcados en la defensa del país. Y que jamás, pues, el Perú debió caer en este hoyo profundo de una derrota que nos infligió un gobierno, un Estado, un ejército del sur, que de ninguna manera hubiera tenido capacidad de hacerlo en condiciones si el Perú hubiera estado más unido e integrado, racional, mínimamente integrado. Entonces, lo que señalo es que, para terminar acá, partidos políticos que son, hay otro libro, un clásico que leíamos en los años 80, 90, Maurice Duverger, otro francés, Duverger, Maurice, los partidos políticos, ¿no? Un poco analizaba cuál debería ser la conformación de los partidos políticos, de un partido político que aspire a gobernar y a que se sostenga en democracia, ¿no? Flexibilizándose y a su vez permitiendo que otros partidos de la misma naturaleza o a una naturaleza similar llegue y se alterne con este primer partido en el gobierno. Esto es algo lo que sucede con la socialdemocracia, o con Suecia, por ejemplo, con Noruega o con Finlandia, donde las diferencias entre, o en Alemania, ¿no? Christian Demócrata, que es Merkel, ¿no? Demócrata cristiano por ese lado, una buena gobernante, pero no difiere mucho de la propuesta socialdemócrata del partido de Willy Brandt de los años 60, 70 y 80, ¿no? Y entonces esa Alemania, económicamente avanzada, tecnológicamente muy desarrollada, y con un concepto de distribución de la riqueza y con un Estado social que haga que el concepto de democracia realmente valga, y que aquellos alemanes, la gran mayoría de los más de 60 o 70 millones de alemanes de la Alemania oriental y de la occidental, que ahora están unidos, estos sientan que es su país y que esta democracia vale la pena, y que es impensable que venga a decir alguien a incendiar la pradera. En consecuencia, ya para terminar, un poco alguna idea central. Partido político en la medida en que exprese una articulación de intereses y de clases sociales, reconociendo las diferencias de clase, reconociendo incluso diferencias étnicas, que aglutine y que exprese lo que se llama realmente y sin demagogia un partido del pueblo, ¿no? Un partido del pueblo. Entonces, donde hay sectores, los trabajadores obreros de fábricas, los trabajadores obreros artesanales, ¿no? Los trabajadores del campo, a ver, decir, campesinos, agricultores, ¿no? Los trabajadores empleados de la ciudad, ¿no? Del sector privado, del sector público, los trabajadores del mar, ¿no? Y donde también engloba el concepto integral de la unión o de la fraternidad étnica, y esto se va más allá. Cuando se inserta el concepto de fraternidad, ¿no? Que es una hermandad, pero sin demagogia, donde el concepto de fraternidad entre los seres humanos realmente vale, porque quien habla de esa fraternidad y quien habla de esa articulación tiene la autoridad moral y la trayectoria para decir, oiga, créame, porque yo lo que estoy diciendo es esto, esta es mi trayectoria, esta es mi propuesta, y conmigo están estas personas que piensan más o menos como yo, que no tienen rabo de paja, que no son corruptos y que ven la política como un servicio. Entonces Duverger, y como Sartori, un analista italiano, lo mencioné la semana pasada, van encontrando ciertas definiciones, y en lo que se refiere a nuestro país y a nuestras realidades, la propuesta de partidos del pueblo que integren a las clases sociales, vale decir, trabajadores, campesinos, clases medias, y donde el concepto de la distribución de la riqueza sin perjuicio de las libertades y de los derechos humanos expresados en un Estado constitucional de derechos humanos. Entonces, estos son los elementos que deberían ser considerados, ¿no? Por estadistas o por quienes pretendan o aspiren a gobernar, porque ahí se va conformando, sin alegar perfecciones, porque esto no será perfecto, pero por lo menos tenemos ya ideas más o menos claras, honestas, de que lo que estamos diciéndole al país, un país de 34 millones, esto tiene fundamento en el análisis de nuestra realidad y en la concepción de que todos deben tener igualdad de oportunidades, y que se debe reivindicar, se debe compensar el esfuerzo, el mérito reconocido
llegando con los mejores o las mejores a las más altas esferas del gobierno. Y este es el concepto central de partidos políticos que lamentablemente, si se ha tenido en los años 30, 40 o 50, y lo digo porque he conocido de cerca al APRA, el Partido Aprista Peruano, que ha venido abandonando en su alta dirigencia estos conceptos centrales, y ahora tenemos la consecuencia que impacta no solamente al APRA, ¿no?, sino perjudica a todo el país. Y miren la situación que estamos, ¿no? Hildebrand lo decía bien en una última entrevista que le hizo Jaime Chincha, que cuando el APRA se derechizó, y, o sea, que no, que derechizaron, llegaron a derechizar al APRA, lo contaminaron con esta corrupción y eso marcó al final su declive, ¿no? Como partido político. Y claro, qué importante un partido político que entienda la realidad del Perú, ¿no? Que entienda las diferencias y qué necesita cada uno de los diferentes, digamos, niveles socioeconómicos o diferentes sectores de la ciudadanía y entender cómo cohesionar todas estas necesidades para un plan de gobierno o un plan a futuro para desarrollar el país, ¿no? Y también, y muy relacionado a lo que decía Rodrigo sobre este El papel de tema de la... la prensa que me parece central, disculpe, porque de- yo hice un paréntesis. no, pero La propuesta de la prensa me parece importantísima que la tratemos, ¿no? no, pero Disculpe. está súper importante, Luis Alberto, lo que dijiste de los partidos políticos, sobre todo por tu experiencia en estos temas que a veces la gente a veces, perdón, la gente a veces no se da cuenta de lo importante que es un partido político, ¿no? Y qué significa tener una fuerte, que esa sea la base de nuestra democracia para que cuando lleguen al poder tener, no pase lo que está pasando ahorita, ¿no? Y lo que ha pasado en los últimos años. Pero bueno, volviendo a la prensa un poco, para distender un rato, hemos hecho un top 10 de las portadas que más nos llamaron la atención de estos últimos meses, sobre todo desde la segunda campaña. Un poco para comentar el papel de la prensa y cuál es la importancia también de la prensa en la democracia, ¿no? Ahorita ahí las vamos a ver. Y empezamos con una de mis favoritas bueno, esta fue de la última semana de la primera vuelta, que fue del 3, esta es la portada de Perú 21 del sábado 3 de abril, que fue justo cuando Verónica en las encuestas empezaba a elevar un poquito, que pone grandazo, cuidado con el chavismo Perú 21. Verónica Mendoza se pone en contra de la política exterior del Perú y reconoce el régimen del dictador Nicolás Maduro. Bueno, esa es la única, la primera vuelta. De ahí pasamos a la segunda vuelta, el sábado 30 de abril. Ponen grandazos, cuidado, Sendero Luminoso estará presente en estas elecciones. Perdón, este es el 10 de abril, un día antes de las votaciones de la primera vuelta, que dice, cuidado, Sendero Luminoso estará presente en estas elecciones ahí, ya un poco asustando ahí a la gente. Y este es genial también, ¿ah? Ya después, este es el 23 de abril, después de la primera vuelta, Ah, donde bueno, ponen, ya, bueno, pues ya. que, que ponen con piel de cordero, ya cuando ya bueno, el actual presidente Castillo ya era una persona un poco más conocida, con piel de cordero le pone con todo el respeto a Chicho Valenzuela, pero sí, pero 21 creo que nos ha sacado bastantes portadas que han sido una fuente memística para las últimas semanas. Que es del 8 de mayo, pone calco y copia ahí hablando de lapicito, del símbolo del lapicito, lo que significaba en Partido Comunista de Cuba, ¿no? Que también lo utilizaban. Eso también me parece graciosísima, porque esto es cuando cuando Castillo toma una cierta ventaja a Ujú. Keiko, ahí tiene 45.5 y Keiko tiene 40.1 en unas encuestas. Y no sé, de repente puede ser el titular más largo de un periódico que dice Castillo sube 1,5 puntos, Fujimori baja 1 y el voto en blanco crece 1 punto. O sea, más largo no lo podían hacer, ¿no? Todo para no poner que Castillo estaba punteando. Y es gracioso porque este es del 7 de junio, cuando ya están más cerca, ponen el empate continúa, ahí sigue grandazo el empate, ¿no? Y ahí lo ponen súper, ahí ya están súper cerca y grandazo el empate continúa. Bueno, y acá hablan un poco más del plan de Neujas para detener al COVID, que bueno, fue parte de la campaña, campaña vacuna, no sé, ha recibido bastantes críticas también. Y este es del 13 de junio, donde ya
ya pasamos La vuelta. la votación de de la segunda vuelta, perdón, y ya empezamos a hablar un poco del tema de fraude, ya se empieza a hablar del tema del Mm, fraude y la prensa, como que algunos se callaban y otros medio que acompañaban, ¿no? En este caso, pone el Perú 21, la elección aún no es, la elección no se define aún, ponían. Cuando Ipsos ya había sacado su banco de urna que tenía su conteo rápido, perdón, que tiene una gran precisión. Este es el miércoles 16 de junio, una de las últimas que tenemos, que decía que aún nadie se celebre. La OMPE termina el conteo, pero todavía no culmina el proceso. Ahí seguían ahí dando. Y este es genial, cuando sale lo de Poppy, huele a cuento. O sea, ¿qué tal? ¿Qué tal Dios mío. que, o sea, no tengo palabras, en verdad, cuando Poppy saca estos audios que mucha prensa no le hizo cobertura, ¿no? A estos audios de Montesinos. Acá también poniendo cuál fue el rol de la policía y de las Fuerzas Armadas en la segunda vuelta, ahí ya metiendo la duda, ¿no? Hablando de las Fuerzas Armadas. Y esta ya es la última, este es YAPA, este es del 26 de agosto de hace poco, donde es una herramienta llamada Montesinos. No se puede descartar que una vez fuera de la base naval, este gobierno intente acercarse al asesor para recurrir a su demostrado conocimiento y capacidad de manipulación de los poderes del Estado y de las Fuerzas Armadas. O sea, ya Cama, le están haciendo propaganda a Montesinos, bebé, O sea, para que lo contraten. parece que lo sí, extraña, ¿no? esos fueron un poco las portadas que más nos llamó la atención en estas últimas semanas, que un poco la opinión, ¿qué opinan muchachos de estas portadas? Mira, ¿sabes qué? Esa es una de las cosas bueno, ya había hablado un poquito del cuarto poder, está la necesidad de una prensa limpia, ¿no? Pero creo que mucha gente mucha gente confunde em, imparcialidad con, este, con línea editorial, ¿no? Lo que pasa en el Perú muchos periódicos o canales de televisión es que la línea entre investigación, información con opinión y al cruzar esa línea tergiversación de la verdad, no, está es una línea que se cruza a cada rato, ¿no? O sea, no tiene nada de malo con que Perú 21 quiera que una candidata gane. O sea, en su editorial, incluso muchos países alrededor del mundo salen mostrando su apoyo hacia un candidato y presentan sus argumentos y todo eso. El problema comienza cuando la información que se presenta o de una manera sesgada o de una, de una manera que en realidad no es información, o sea, lo que dicen fake news, ¿no? Ahí es donde comienza el problema, creo yo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el otro día estaba compartiendo un artículo que era todavía hay algunos periodistas, incluso en Perú 21, en la República, en el comercio, que hacen periodismo, ¿no? Una noticia sobre que reportaba simplemente unos temas económicos, ¿no? Y era un artículo de la República. Y esta persona con la que estaba conversando era es una persona que, pues, bueno, votante de Aliaga, y bueno, ya te imaginarás más o menos cuál era su pensamiento, ¿no? Y lo único que me dice es que estás viendo la República. Y le digo, oye, pero ¿qué parte de este artículo informativo no es cierto? Cosa que cuando se me comparte algunas notas de Perú 21 o de otros periódicos, cuando te comparten las notas, se nota claramente lo que se hace, ¿no? El otro día, por ejemplo, estaba viendo el titular y lo estaba conversando con Luis Alberto, este titular de Castillo confirma el indulto a Antauro Humala, ¿no? Ojo, no estoy diciendo que Castillo no vaya a querer hacer esa barbaridad, capaz lo quiere hacer, pero si tú leías el titular, ese era el titular y la noticia era una cosa como que esta persona dijo que esta otra persona que estuvo presente en esta otra reunión le confirmó que el presidente Castillo había dicho que iba a indultar a Antauro Humala. Y esta era la noticia. Y el problema es que la gente no le da clic en la noticia, sino comparte, ni siquiera el link, comparte el pantallazo del Claro. titular.
Y a eso se hace Y, era, viral. y entonces ahí, obviamente, un porcentaje de la población, como tú dices, ni siquiera no lee el contenido. Y mucha gente que ahorita está pues muy proclive a creer cosas malas sobre Castillo, que muchas de ellas son ciertas, pues simplemente sigue su vida diciendo Castillo está indultando a Antaurumala, ¿no? Entonces, el rol de la prensa, ¿no? Es una de las razones en realidad por la que yo todavía me siento seguro de mi decisión. Yo voté por Castillo en la segunda vuelta, y es el hecho de que sabía que esto iba a pasar, ¿no? De que toda la prensa, con todo su poder y su escrutinio y la falta de profesionalismo, se le iban a tirar encima a Castillo ante cualquier error que cometiese. Obviamente Castillo ha cometido mucho más que errores, que errores pequeños, mucho más que eso, y como consecuencia, Castillo lo ves como un gobernante que está totalmente, bueno, primero totalmente mediocre y segundo totalmente limitado en su capacidad, ¿no? Porque tiene la prensa, obviamente el Congreso también, totalmente en contra, y cualquier cosita que sale, cualquier error, y lo vemos con el caso de todos estos funcionarios que estábamos hablando hace un rato, cualquier cosa error que se comete, todo sale a flote y al toque lo está comentando a todo el mundo, ¿no? Y eso limita mucho el daño que puede hacer, ¿no? Cosa que no iba a pasar con Keiko Fujimori, ¿no? Porque ahí sí todo, que es como ha estado funcionando la prensa, pues hasta hace unos meses, ¿no? Incluso, diría incluso el caso de Kuczynski, el gobierno de, sobre todo García, y cómo funcionó en los 90, obviamente, ¿no? Que fue ya la perversión total. A ver, cuestión de principio. ¿Cuál es el rol, en teoría, de una prensa o de los medios de comunicación, sea prensa hablada, escrita, radial, televisada? Y ya estamos hablando además de otra prensa en los medios, en las redes sociales. Es una forma de comunicación cada vez más intensa. Ese es otro factor que hay que estudiarlo también, ¿no? En principio, ¿qué es lo que se busca? ¿Cuál es el concepto de gobernar y de articular en una sociedad las diferencias? Hablábamos la semana pasada, coordinar las libertades y armonizar las diferencias. ¿Ese es un ideal? ¿Buscamos eso? ¿O buscamos imponer que prevalezca una posición, unos intereses de clase, de clase muy rica y teóricamente, o de la clase trabajadora, ¿no? O de una raza, como pretendía hacer Adolfo Hitler con su partido nazi? Es otra historia. O de una religión, como pretenden hacer los talibanes. Para algunos eso es el ideal. ¿Cuál es el ideal para nosotros? Armonizar diferencias y coordinar libertades, porque eso está asociado con una concepción de una gestión y una conducción democrática del Estado en una sociedad que por definición es diferente, y que esas diferencias, en consecuencia, si son agraviantes, insultantes en sus fortunas, y el gap, como le llaman, la brecha entre los ricos y los pobres se va aumentando y va creciendo, ahí tenemos un problema serio. Y si a eso se le llama democracia, pues la democracia está en problemas serios también. Y entonces es el caldo de cultivo para propuestas aventureras, presuntamente de los populismos de derecha o los populismos también de izquierda, que se van convirtiendo en tiranías y se van desbarrancando en las masacres. Entonces, primero tenemos que ponernos de acuerdo si buscamos eso, un Estado democrático. Dentro de ese Estado democrático, y como nadie es perfecto, se van a cometer errores y hay un juego de intereses permanentes y están tomando decisiones de política que tienen que ver y que involucran millones y millones de soles o millones y millones de dólares o muchos recursos del país, ¿no? Que son agotables además si tenemos en cuenta el cambio climático, el calentamiento global. Entonces son decisiones políticas que se toman desde el poder en nombre de la sociedad y de una sociedad y de partido y de clases sociales que presuntamente y realmente deben estar articuladas por el partido que esté en el gobierno, con una actitud democrática de respetar los derechos de la oposición, incorporando los criterios de la oposición en un debate abierto, sin reprimir, sin amenazar, ni mucho menos encarcelar a periodistas o a la oposición,
como está ocurriendo en Nicaragua, como ha hecho Putin, donde todos los candidatos posibles y visibles están presos o están fuera de Rusia y Putin va a correr prácticamente solo, o ocurre en la China, ¿no? O lo que pretendía o pretende hacer el señor Donald Trump en los Estados Unidos en su momento, con su sector ultraderechista del Partido Republicano. Entonces, ese es un primer consenso que yo propongo, que yo les planteo, que tenemos que hacer y que nuestros oyentes se hagan preguntas también. Y dentro de ese contexto, ¿qué rol cumple la prensa? A ver, la prensa, y un poco yo, la vez pasada mencionaste algunos artículos pertinentes de la Constitución del 93, del 79 decía algo parecido en cuanto a que el Estado no permite los monopolios, pero sí hay un cuestionamiento serio en el sentido de que hay un monopolio de la prensa, en el sentido de que el grupo El Comercio, por ejemplo, para hablar claro, controla alrededor del 80% de los medios de comunicación, de la prensa escrita. Perú 21 está en el grupo El Comercio junto con El Comercio mismo, ¿no? Junto con el Diario Ojo y Correo, el Trome, y también está Canal N y Canal 4, como accionista mayoritario. Antes lo estaba la República y que se ha retirado la República de ahí, y se retiró entre la primera y la segunda vuelta, ¿no? Entonces, estos son temas muy concretos y puntuales, que son problemas que surgen en un Estado que todavía y que queremos que siga siendo democrático, pero ¿qué rol cumple dentro de ello? Y por eso la Constitución del 93, aun siendo la del 93, establece que el Estado no permite, ¿no? O no promueve, o impedirá, es su deber impedir que se formen monopolios, ¿no? En cuanto a la prensa, porque es el poder acumulado, concentrado con la posibilidad de llegar a los cerebros y a las mentes, y si hay una distorsión, porque hay intereses económicos poderosos detrás de esa prensa o de ese grupo económico, pues tenemos una distorsión permanente, malévola, ¿no? Que va a significar que se distorsione y se corrompa el Estado mismo y el manejo de la sociedad. Entonces, ese es un primer tema. Pero en líneas generales, además, lo que debemos buscar, y por supuesto que ese grupo del comercio se vio clarísimamente entre la primera y la segunda vuelta, una diferencia y una propaganda aplastante a favor de Keiko Fujimori, utilizando algunos elementos que son válidos, ciertamente, pero que en boca de esa prensa comenzó a proyectar una imagen de víctima de Pedro Castillo. Entonces, dicen, en boca del mentiroso lo cierto se hace muy dudoso. Entonces, eso es lo que ocurrió, eso es lo que ha ocurrido a grandes rasgos. El problema está en que, lamentablemente, prácticamente el 29 de julio, de alguna manera importante, Pedro Castillo le dio la razón a ese sector. Pero eso no significa que ese sector comenzó a hacer una prensa buena, sino significa un grave problema para el país, porque se altera el concepto central de lo que es una prensa fiscalizadora, como bien dice Rodrigo, que debe investigar, pero en la medida en que la prensa y los dueños de esa prensa, o quienes manejan, no defiendan soterradamente poderosos intereses para seguir enriqueciéndose y aumentar la brecha entre ricos y pobres, que es uno de los graves problemas, luego de la caída del muro de Berlín, de la cuestión de la Unión Soviética, con el problema del llamado 1% o el 1% más rico, que controla, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿no? El 30 o el 35, 40% de la riqueza. Y ni siquiera el 0.1%, ¿no? Denunciado por el presidente, por el candidato Bernie Sanders y por el mismo presidente Joe Biden, candidato demócrata y hoy presidente en este país de los Estados Unidos. Entonces, para sintetizar, una prensa en un Estado democrático que tenemos que construir y fortalecer ese Estado democrático, debe expresar esos intereses, ¿no? Masivos, consensuales y consensuados para ir construyendo una nación cada vez más justa y más equilibrada. Porque de otra manera se producen los aventurerismos de una derecha populista o de una izquierda también populista, irresponsable, ignorante, y de una derecha bruta y achorada. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Precisamente que se vaya perfilando el país con la estabilidad y el razonamiento de grupos gobernantes sustentados por ciudadanos cultos, en la medida también con decisiones inteligentes, en la medida en que tengamos menos desnutridos, menos niños que vayan a clases y a colegios con hambre y con un desayuno famélico,
¿no? Y donde tengamos trabajadores y empleados que no reciban sueldos y salarios precarios y de hambre, porque de esa hambre es que surge esta palabra diciendo, oigan, primero tengo que alimentar a mis hijos sin estómago y después háblenme de democracia. ¿No? Entonces, ¿qué fue el primero, no? ¿La democracia o satisfacer el hambre? ¿Qué hacemos primero? ¿Y quién decide eso? ¿Y con qué poder se decide eso? Claro, sí, claro. Es súper importante el papel de la prensa a la hora de dirigirse a la ciudadanía, ¿no? Y la información que un poco le da y que es súper importante lo que mencionas, Luis Alberto, y alineándolo un poco a lo que dijo Rodrigo también. Claro, al final el papel siendo la prensa el cuarto poder y la importancia que esta tiene en la que tiene una democracia, al final con todo lo que ha pasado con esta prensa parcializada, que terminaron haciéndole la campaña, como bien tú dices, Luis Alberto, a Castillo, ¿no? Dejándolo como el pobrecito, y la gente un poco hasta se hastió de esta prensa. Y terminó no haciéndole caso omiso, ¿no? Entonces, la misma prensa se termina dibujando y termina perdiendo credibilidad. Y cuando en verdad necesitamos a una prensa eh, investigadora, a una prensa cuestionadora al gobierno, al poder, la gente al final no le cree, ¿no? Y nos quedamos sin esa fuente de información, pero gracias a Dios ha salido o esta prensa independiente ha tenido un cierto auge, ¿no? Por esta pérdida de credibilidad que tuvo la prensa tradicional, ¿no? Como por ejemplo El Foco, Gilebran en sus 13, Ojo Público, ¿no? Estos portales independientes, estos portales que se manejan vía web con que no se financian en gran medida a través de publicidad, sino a través de donaciones por sus mismos fans o sus mismos seguidores, creo que ha tenido un auge importante, ¿no? Entonces, sobre todo con la carencia de la prensa tradicional que hemos visto, ¿no? Sí, de acuerdo. Quería resaltar simplemente, dijiste algo que no, o sea, mucha gente terminó votando por Castillo por la parte de la víctima. Yo diría que mucha gente terminó votando por Castillo porque la prensa le estaba dando una probada de lo que iba a hacer si es que salía Fujimori, ¿no? Y también una probada de lo que iba a hacer si es que salía Castillo, ¿no? O sea, Un una adelanto, prensa, un claro, adelanto. sí, un adelanto, sí, una probadita, como dice. Um, este, y eso es importante, no, no lo puedo dejar de resaltar eso, ¿no? O sea, el hecho de que, porque se está dando, o sea, la prensa totalmente fiscalizadora a lo máximo con la gente de Castillo y cómo iba a ser con un gobierno fujimorista, ¿no? Y eso para mí fue muy importante en la definición final. Pero bueno, quería solamente resaltar eso, Franco, y bueno, Luis Alberto también, y ir dejándolos un poco, ¿no? Sí, totalmente. Creo que le hemos dado una vuelta interesante a estos temas, ¿no? Esta es la importancia de la prensa, poder saber diferenciar entre también la prensa que simplemente tira barro o la prensa que en verdad investiga, que cuestiona, ¿no? Y sobre todo el no dejarse llevar por los fake news, ¿no? La ciudadanía tiene que ser más juiciosa, ¿no? Utilizar más el pensamiento crítico, buscar información, documentarse, ver las fuentes, ¿no? Y dejarse llevar un poco por cierta información que va saliendo. ¿No? Fue una interesante charla. Perdón, yo Este, antes quería, si me permites sí, un minuto, recordar solo como un ejemplo en reverso y en negativo de lo que fue la llamada prensa chicha en la Ujú. época de Montesinos y Fujimori, que hay muchos modelos, pero ese modelo de que no debe ser, ¿no? De la perversidad en que lo que no debe convertirse. Es decir, por cada paginazo, Montesinos ya se ha revelado después en los juicios, ¿no? Con plata sucia, con plata robada al Estado, o con plata de dinero de los narcos recibidos de los carteles de la droga, y ahora se viene otro juicio por el tema de las FARC. No olvidemos, el Perú está pidiendo la extradición a Chile, que se autorice enjuiciarlo también por el tema de las FARC y la cocaína, de la venta de las armas vendidas a las FARC con cocaína obtenida, ¿no? Por esas mismas FARC, y entregadas esas armas o los fusiles a los FARC. Bueno, en fin, pero esa prensa chicha tenían su tarifa, $5.000 de acuerdo al paginazo o al titular, ¿no? El chino, el men,
¿no? Y sin perjuicio también, el mismo, había un canal que se llamaba, no Canal N, era otro canal El canal 10, ¿no? El que era el de Coqui Morelli, ¿no? donde aparecía Efraín Tres y Jorge Morelli. Sí. No digo su segundo apellido. Entonces, pero sí, Jorge Morelli y Efraín Treyes y otros. Entonces, esa prensa chicha es la expresión más nefasta y brutal de a qué niveles de ergástulo y de desagüe puede descender esto. Y todo en función de validar al gobierno de Fujimori, que a su vez significaba el saqueo del país, la prostitución total de las instituciones y el desbarrancamiento. Y yo por eso coincido ahí con Hildebrand, ¿no? O sea, era el AMPA, convirtieron Palacio de Gobierno en una cueva de ladrones. Entonces, eso es lo que, felizmente, por un instituto de conservación, se mantuvo y se mantiene el efecto, el no a Keiko o el no al Fujimorismo, y de eso se benefició Pedro Castillo, obviamente, ¿no? Entonces, hay que recordarlo, sobre todo en función de la prensa, que de vez en cuando sacaba, cuando había unos problemas serios del gobierno, sacaba una virgen llorando y haciendo creer, utilizando además la religión y la fe católica en función de eso para que la gente comience a mirar a la virgen llorando en vez de ver cómo se contrabandeaba medicinas pasadas y se importaba pues aviones que eran chatarra de Bielorrusia. Entonces, ese es un rol nefasto, brutal. Cuando se ponía droga en el avión presidencial. Presidencial con 150 kilos de cocaína en el avión presidencial donde iba Fujimori, al final terminaron metiendo presos, enjuiciando al mecánico y al piloto, ¿no? Entonces, eso es un tema de fondo, ¿no? Para ver cómo no debe ser y hasta dónde se puede llegar a podrir realmente el manejo de delincuentes cuando se meten y se disfrazan de periodistas o de dueños de medios de comunicación. Qué increíble cómo la historia del Perú es cíclica, ¿no? Y es como si estuviéramos repitiendo ciclos constantes y estamos en un loop de tiempo que no podemos salir. Pero bueno, creo que es importante estas charlas para un poco analizar más a profundidad esos temas que son súper relevantes. Muchas gracias, muchachos, por acompañarnos. Unas palabras finales para despedirnos ya de nuestros amigos que nos están viendo. Nada, gracias por invitarnos, Franco, gracias por estar acá, y a todos, muchas gracias por vernos, la verdad que me entusiasma cada semana, venir aquí y, seguir conversando de estos temas tan importantes, ¿no? Temas que de verdad tratamos de conectar cosas que están ocurriendo en el día a día en el Perú, que como dijimos antes, siempre pasa algo, con temas un poquito más filosóficos, teóricos, que de verdad pueden contribuir a construir a hacer país, ¿no? A hacer patria, como dicen. Bueno, finalmente para despedirnos también, gracias y por escuchar y a los que escuchan y ven este podcast de Franco Lora, agradecerles por su atención y a veces nos extendemos un poco, pero es que son temas que requieren algo de profundidad y también es la historia que tratamos de sintetizarla 40 o 50 años de historia en 4 o 5 minutos, ¿no? Y eso es difícil, y comprendan esa dificultad. Sí, sí, tal cual. A veces es importante esos temas, tomarnos un poquito más de tiempo para conversarlos. Igual lo puedes ver unos 20 minutos un día, después otros 30 minutos otro día, ¿no? Entonces ahí ¿Sí? tienes, o mientras estás trabajando o cocinando, algo que puedes ir escuchándonos de fondo, porque es importante hablar de estos temas. Muchas gracias a todos los que vieron el primer video. Tuvimos una gran sorpresa a ver las estadísticas del video. Bueno, sí, trayendo todas las semanas temas relevantes, importantes, de actualidad y tratar también otros temas que de repente no son tan actuales, pero que es importante analizar de estos puntos de vista, como menciona Rodrigo, más filosóficos, para aportar así un poco el pensamiento crítico que es lo que tenemos que procurar siempre tener. Bueno, muchachos, muchas gracias por Gracias. vernos. Nos vemos la próxima semana con más temas. No se olviden de compartir el video, darle like, suscríbete porque se viene un montón de contenido aquí. Nos vemos. Chao. Chao.